Bienvenidos, esto es El Mundo Hoy. Como cada fin de semana, la información más importante, los hechos relevantes en lo político, social y económico ocurridos en la semana en el mundo, lo contamos aquí en 60 minutos. Mi nombre es Eduardo Pierce, transmitiendo desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Saludando, por supuesto, a la gente que nos retransmite como Mundonet Radio en New York. Muchas gracias, Charlie Palacio, Contigo Radio en Miami, Ari López, Radio Colonial TV en Lima, Perú, Juan Carlos Peralta y Ángel Orejuela. Gracias Infinito Radio en México, Chalo Huitrago. Saludos a la gente de Radio Dial 593. Estamos en Guayaquil, en Ecuador, gentileza de Jonathan Lozano. En República Dominicana puedes escucharnos en Open Radio de Jesús Salvador. En Bolivia estamos en ITV Innova 93.1. Un abrazo muy grande a la gente de Sucre y gracias por tu confianza, Marco Daza. Un abrazo enorme a Radio Amor en Isla Margarita, allí en Venezuela, José Martínez, como siempre, gracias por ser tan atento. Caracuay FM, un abrazo a Homer Herrera, también en Isla Margarita. Radio Onda Amistad en Alicante, España, José María, como siempre, a cargo de esta hermosa emisora donde estamos los domingos en el aire. Radio Sonar en Valparaíso, Chile, 96.5 Hugo Bamondes, Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, Ángel Manuel. Gracias Entera 2 TV y Radio. Bonchona FM, Jean Carlos Altuve en Venezuela, abrazo enorme y por supuesto Oli Hit en Valparaíso a cargo de Gerardo Sarda, le mandamos un abrazo enorme. Todas estas emisoras retransmiten El Mundo Hoy cada fin de semana. En algunos lugares el sábado, en otras el domingo. La idea es que ustedes estén por de mis fracasos. Canciones y noticias, una hora. El Mundo Hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Comenzamos con algunos de los principales títulos en esta semana. Donald Trump apuesta a preservar el cese del fuego en Gaza y presiona a Netanyahu para evitar más combates con el grupo terrorista Hamas. La Fiscalía de Menores en España abrió 2 investigaciones tras el suicidio de una alumna en Sevilla. Rodrigo Paz ganó el histórico balotaje y se ha convertido en el presidente electo de Bolivia. Gustavo Petro en Colombia llamó a consulta a su embajador de Colombia en los Estados Unidos enfrentado con Donald Trump. Trump confirmó que planea aplicar aranceles a Colombia tras acusar a Petro de ser un líder narcotraficante. El ministro de Justicia de Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el Louvre. Australia acusó a China de realizar maniobras inseguras contra un avión de su fuerza aérea en el mar Meridional. El gobierno de Ecuador suspendió el diálogo con los movimientos indígenas ante el incumplimiento de acuerdos y bloqueos continuos. Condenaron en Uruguay a un TikToker. Conocía a menores por internet, los citaba y los obligaba a tener sexo. Zelensky pidió aumentar la presión internacional para frenar la agresión rusa. La guerra continúa solo porque Moscú no quiere ponerle fin, manifestó. Nicolás Maduro anunció que las unidades militares venezolanas de todo el país quedaron activas en medio de las tensiones con los Estados Unidos. El FBI reforzó la vigilancia del aeropuerto de Palm Beach tras detectar un puesto de caza sospechoso. Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por $20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio en Argentina. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia crecientes amenazas, recortes y restricciones a la prensa en Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. Las lluvias en Honduras dejaron 16 muertos y 35.000 afectados. Estados Unidos aseguró que mató a 3 presuntos narcos en un ataque en el Caribe y los vincula al Ejército de Liberación Nacional. En España, el Ministerio de Igualdad puso en marcha Porno
por no hablar. Es una campaña que alerta sobre los efectos nocivos del acceso temprano a la pornografía, que van desde la violencia sexual a la frustración y la dominación. Pakistán y Afganistán acordaron un cese al fuego inmediato durante sus negociaciones en Doha. En México elevaron a 76 los fallecidos y una baja de 39 desaparecidos por las intensas lluvias en 5 estados. El mundo hoy. Un resumen de los acontecimientos más importantes del día en 60 minutos. Cientos de puertorriqueños se unieron en las protestas contra las políticas autoritarias del presidente Trump. El estallido social copó la campaña electoral de Chile en el aniversario de las protestas por el estallido social de 2019, uno de los más importantes desde el regreso a la democracia. En Argentina, Javier Milei emprendió la recta final de la campaña electoral, con actos en diferentes provincias opositoras. Recordamos que este domingo son las elecciones legislativas en toda la Argentina. El secretario general de la Organización de Estados Americanos estuvo en Ecuador reuniéndose con Noboa, su presidente, y firmó un acuerdo en seguridad. En Brasil, Lula da Silva defendió universalizar un subsidio para los estudiantes que asistan a clases, porque actualmente ese subsidio está limitado solamente a familias con menos recursos. Ordenaron la detención preliminar del policía acusado de causar la muerte de un manifestante en Perú. Estados Unidos agradeció a la policía de Colombia la protección de su embajada durante una protesta en Bogotá. El presidente de Paraguay declaró un patrimonio neto superior a $3,5 millones. Santiago Peña presentó el informe en la Oficina Anticorrupción. El Consejo de Seguridad de la ONU extendió las sanciones contra grupos armados en Haití. Donald Trump anunció que planea sellar un pacto comercial con Xi Jinping en Corea del Sur y viajar a China el próximo año. El Vaticano pidió justicia, libertad y derechos humanos para Venezuela. Solo así pasará de la muerte a la vida, manifestaron. En Miami será sede de una cumbre global que reúne a Donald Trump, a Milei de Argentina, a Messi, a varios ejecutivos de élite en este encuentro que se realizará los días 5 y 6 de noviembre. Los trabajadores cuestionan el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Una alianza entre Europa y América Latina y el Caribe es primordial en este momento. Mientras tanto, los trabajadores del Mercosur, no obstante, cuestionan justamente que para ello se llevan adelante políticas que generalmente no vienen de la mano con los derechos de los trabajadores. El ejército de Israel recibió otros cuerpos de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se reunió con Nicolás Sarkozy, el exmandatario, antes de que éste ingrese a prisión. Lula da Silva saludó al presidente electo de Bolivia y le prometió dar prioridad a la relación bilateral. México y Estados Unidos lanzaron un inédito plan fronterizo conjunto para frenar el tráfico de armas. Un tribunal constitucional de Perú ordenó archivar el juicio en contra de Keiko Fujimori. El ministro estonio de Defensa urge a España y a la Unión Europea a invertir más para encarar a Rusia. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inició una campaña de la necesidad de acabar con el cambio horario en la Unión Europea, aunque no se ha decantado por cuál debería escoger España, si el de verano o bien el de invierno. Son algunos de los principales títulos del mundo y los contamos en una hora. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes de la semana compactados en 60 minutos, una hora con noticias, una hora con información,
Colombia y Estados Unidos dieron los primeros pasos para superar la crisis diplomática después de que el presidente norteamericano Donald Trump llamara a Petro narcotraficante. Mientras tanto, el exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que en el conflicto entre Estados Unidos y Colombia, quien gana es el crimen organizado. Zelensky y líderes europeos apoyaron un alto el fuego en Ucrania y que la negociación se base en la línea de contacto actual. Sarkozy ingresó en la cárcel de la Santé por la financiación de su campaña política desde 2007. Recordamos que fue condenado el expresidente de Francia. Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica después de Bolivia y Trinidad y Tobago. Son datos del Índice Global del Hambre expuestos por la ONG Organización Ayuda en Acción. La Organización de Estados Americanos destacó la entrega oportuna de los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral de Bolivia. Miles de personas exigieron justicia en Chiapas a un año del asesinato del padre Marcelo Pérez. El exmandatario de Estados Unidos, Biden, finalizó su radioterapia contra el cáncer. En Estados Unidos, los demócratas anunciaron una investigación certera sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias. La Corte Constitucional en Colombia ordenó a Petro, su presidente, pedir perdón a las periodistas por llamarlas muñecas de la mafia. El alcalde de Guayaquil, en Ecuador, acusó a Daniel Noboa de perseguirlo mediante la fiscalía para inhabilitarlo. Las declaraciones fueron hechas por el propio alcalde Aquiles Álvarez. Estados Unidos comenzó a implementar su nuevo examen de ciudadanía más largo y riguroso como parte del objetivo del presidente de Donald Trump de hacer más difícil el proceso de naturalización. En Brasil, Lula da Silva presume de que su país no bajó la cabeza ante Donald Trump, quien ensaya una aproximación tras meses de tensión. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, habló con Machado, la líder venezolana, y le expresó su apoyo en su lucha por la democracia en Venezuela. La nueva fuerza para enfrentar a las pandillas en Haití ejecutó las primeras acciones, aunque no hubo datos certeros en cuanto a muertos o heridos. México presentó un plan de $543 millones para atender la emergencia por las inundaciones. Belice y Estados Unidos firmaron un acuerdo para recibir a migrantes. Estados Unidos estudia aranceles contra Nicaragua por abusos a los derechos humanos. En Perú, Keiko Fujimori celebró un fallo que anula una denuncia en su contra. Argentina firmó acuerdos de colaboración con el FBI. Los convenios están dirigidos a la formación de agentes argentinos y al intercambio de información para combatir el terrorismo. Cada fin de semana saludando a la gente que se va sumando. Muchas gracias por estar cada fin de semana, cada sábado y cada domingo. Nicolás Maduro pidió crear una aplicación para que la gente reporte todo lo que ve, todo lo que oye. Indicó que se debe desarrollar dentro de un sistema, una red social creada en 2022 con el objetivo de recibir denuncias sobre problemas cotidianos. Japón tiene una nueva líder y es una baterista de heavy metal. Sanae Takaichi, fanática de Iron Maiden, tuvo un ascenso improbable al poder, al igual que su mentor, Shinzo Abe, se espera que lleve a Japón a la derecha. Un diputado de Francia pensó que nadie lo veía, se quitó el reloj de lujo para dar una entrevista y desató una polémica mundial. Un uruguayo volvió a hacer delivery para llegar a fin de mes y lo mataron para robarle la moto. El crimen que sacudió a la República Oriental del Uruguay esta semana. Desbarataron una banda que triangulaba drogas entre Colombia, Chile y Australia. La Fiscalía de Estambul pidió más de 400 años de cárcel para alcaldes opositores. El gobierno de Ortega, en Nicaragua, entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de ese país. Las noticias que tienes que saber. Los sábados y domingos, en distintas partes del mundo, compartimos
buena música y por supuesto lo más trascendente. Mi nombre es Eduardo Pierce, ustedes pueden buscarme en redes sociales y nos contactamos. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. El Mundo Hoy. La información necesaria, los títulos que importan. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Continuamos con el desarrollo de los títulos más importantes. Un incendio en la frontera entre Paraguay y Bolivia arrasó con 16.000 hectáreas de vegetación.
Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández. El prontuario del extraditado incluye cargos por abuso sexual y violación y por pertenecer a una violenta banda de narcotraficantes conocida como La H. Detuvieron a una persona que estrelló su vehículo contra una barrera de seguridad en la Casa Blanca. El dirigente venezolano Enrique Capriles rechazó la creación de una aplicación del gobierno de Maduro para que la gente reporte todo lo que ve. El flamante presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo que no invitará a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a su posesión en Bolivia. La Unión Europea otorgó el premio Sájarov a periodistas encarcelados por denunciar el autoritarismo de Georgia y de Bielorrusia. Meloni, la presidenta de Italia, reiteró que no enviará tropas a Ucrania y que solo reconocerá a Palestina sin el grupo terrorista Hamas. Horror en Chile. Un padre asesinó a sus 2 hijos gemelos de 17 años y luego se suicidó. El hallazgo de 3 cuerpos sin vida en una vivienda de la comuna de La Reina, en la capital chilena, generó conmoción en la sociedad chilena. Plan Cóndor. Fue condenado en Italia a prisión perpetua un ex represor uruguayo por el crimen de 3 personas durante la última dictadura militar. Lula da Silva y Donald Trump se reúnen este domingo en Malasia. El Reino Unido enviará militares a Israel para sumarse a la fuerza internacional de estabilización en Gaza. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Continuamos con la información necesaria. Los sábados y domingos, tras la cancelación de la reunión con Donald Trump, Vladimir Putin supervisó ejercicios con armas nucleares desde el Kremlin. 9 países prometieron apoyo al nuevo presidente de Bolivia. La victoria de Rodrigo Paz refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio, expresaron los firmantes encabezados por Estados Unidos. Costa Rica desarticuló una red narco con vínculos en Colombia. La banda criminal tenía gran poder económico y operativo, con inversiones, barcos y closets llenos de cocaína. El Congreso de Guatemala declaró terroristas a las pandillas. La nueva norma declara a los mareros y extorsionistas como terroristas y eleva la pena máxima para este delito de 12 a 18 años. Un tribunal de segunda instancia en Colombia tumbó la condena a 12 años de cárcel del expresidente Álvaro Uribe, condenado por corrupción. La Fiscalía presentó una acusación formal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por trata de personas agravada. En México, Claudia Sheinbaum, la presidenta, prometió justicia tras el asesinato de un líder de los productores de limón. Las protestas en Ecuador cumplen un mes sin acercamiento ni diálogo entre el presidente Noboa y los pueblos originarios que reclaman por el subsidio al combustible. La última ola migratoria elevó la población indocumentada en Estados Unidos a casi 14 millones de personas. Milei, en Argentina, anticipó una remodelación de su gobierno tras las elecciones legislativas que se celebran en Argentina este domingo. Denuncian en el Senado de los Estados Unidos el aumento de la presencia del grupo terrorista Hezbollah en Venezuela. Son algunos de los principales títulos y los contamos cada fin de semana en el mundo. El Salvador presenta un proyecto para promover al país como un destino de turismo familiar. La primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, presentó ante la Agencia de Naciones Unidas responsable de la promoción del turismo un proyecto para promover y posicionar al país centroamericano como un destino de turismo familiar. El alcalde de New York reiteró que la ciudad no va a cooperar con los agentes de inmigración tras la última redada con muchas detenciones ocurrida en Manhattan. El Supremo de Justicia de Brasil condenó a otros 7 acusados en la trama golpista liderada por el expresidente Jair Bolsonaro. El flamante presidente de Perú
decretó el estado de emergencia en su capital, en Lima, por 30 días a raíz del ingreso del crimen organizado y del avance del crimen en el país. Luis Arce, el presidente de Bolivia, dijo que junto a sus hijos tomará acciones legales por calumnias contra el exmandatario Evo Morales. La Comisión de Derechos Humanos recomienda al gobierno de México eliminar su modelo carcelario para los migrantes. Rusia atacó con misiles y drones 10 regiones ucranianas y mató a varios civiles. Estados Unidos se compromete a desarmar a Hamas y reconstruir Gaza tras la reunión que mantuvieron el vicepresidente de Donald Trump y Netanyahu. El ministro de Defensa de Venezuela dijo que Colombia cuenta con su fuerza armada ante la amenaza estadounidense. En Argentina renunció el canciller Bayerstein, esto es después de que Javier Milei dijera que iba a haber un recambio de gabinete justamente en el Ejecutivo después de las elecciones de este domingo. Chile investigará el caso de la presunta falsa detenida desaparecida durante la última dictadura militar de Pinochet que estaría viviendo en Argentina. El Parlamento de Israel aprobó aplicar la soberanía israelí sobre Cisjordania. En España, el cierre de la nacionalidad para hijos y nietos de exiliados comienza a regir. Acabó el plazo para que los hijos y nietos de españoles que se exiliaron en el extranjero durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista puedan solicitar la nacionalidad española. Son algún departamento o estado para contarnos qué es lo que pasa donde ustedes viven. Estamos compartiendo El Mundo Hoy, las noticias más relevantes para estar bien informado a toda hora. Esto es El Mundo Hoy, los acontecimientos más importantes de la semana relatados en 60 minutos. La policía de Londres detuvo a 3 sospechosos de colaborar con los servicios de espionaje rusos. Pescadores artesanales de Chile exigen el fin de una ley que beneficia a grandes grupos industriales. Pedimos que se escuche a quienes cuidamos el mar y no a quienes lo agotan, manifiestan. Exigen que Cuba declare la emergencia sanitaria por la grave situación epidemiológica que atraviesa la isla. Brasil subastó 5 nuevos bloques petroleros en el Atlántico a pocos días de la cumbre climática. Petro, el presidente de Colombia, acusó a Donald Trump de querer influir en las próximas elecciones colombianas. Busca de nuevo el triunfo de la extrema derecha, dijo el mandatario. Por primera vez en casi 500 años, un monarca británico rezó en la Capilla Sixtina, histórica visita de Carlos III. El Partido Comunista Chino expulsó a altos funcionarios civiles y militares en una de las mayores purgas recientes por corrupción. Maduro aseguró que Venezuela dispone ya de más de 5.000 misiles antiaéreos rusos. En tanto, Estados Unidos anunció la destrucción de otra lancha vinculada al narcotráfico en el Océano Pacífico Oriental. 3 muertos. Otro de los títulos, el regreso del clan Quinan, marca un nuevo capítulo en el narcotráfico internacional en Brasil. Lula da Silva confirmó que se presentará para disputar un 4º periodo presidencial en su país. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, afirmó que Estados Unidos aún sigue interesado en reunirse con Rusia si existe una oportunidad de paz en Ucrania. En tanto, 2 periodistas y un rescatista murieron durante un bombardeo ruso con drones en Ucrania. La ONU le pidió a Israel un mayor acceso a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria. Crisis sanitaria en Cuba. El gobierno de Díaz-Canel admitió el repunte nacional del dengue, la chikungunya y el oropuche. El movimiento indígena de Ecuador levantó el paro nacional tras un mes de protestas por el fin del subsidio al diésel. Perú pierde $800 millones por pesca ilegal de pota de embarcaciones de China, según la Cámara de Comercio de Lima. Rodrigo Paz, el flamante presidente electo de Bolivia, aseguró que su país solo establecerá relaciones con países que tengan la democracia
como principio. Cientos de militares venezolanos retirados rechazaron cualquier solución política que ignore el triunfo de Edmundo González Urrutia. Un TikToker mexicano fue hospitalizado tras ser baleado por agentes de inmigración en Los Ángeles, Estados Unidos. Ascienden a 10 los muertos en Brasil por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Este es el panorama de noticias, el resumen de lo más importante de la semana en una hora. La ONG Aldeas Infantiles SOS reconoció que su fallecido fundador abusó sexualmente de por lo menos 8 menores. El Congreso de Costa Rica tramitará la segunda solicitud de desafuero presidencial por presuntas corrupciones. México cree que el Mundial de Fútbol le va a permitir dar una imagen positiva ante las series de narcos. El Congreso de Perú le dio el voto de confianza al gabinete del presidente interino José Gerí. El Reino Unido y Alemania van a patrullar en conjunto la zona del rastreo de submarinos rusos en diferentes mares. Haití registró más de 2.100 homicidios entre junio y agosto de 2025. El Congreso de Brasil archivó un pedido de destitución contra el hijo de Jair Bolsonaro. Actores, políticos y personalidades judías pidieron a los líderes mundiales y a la ONU que sancionen a Israel. Son algunos de los principales títulos en Argentina. Este domingo, elecciones legislativas. Se renueva gran parte del Parlamento. Los títulos que trascienden en una hora. En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Continuamos en El Mundo Hoy, los títulos más importantes del mundo en una hora. Recordamos este domingo elecciones legislativas en Argentina. El Papa aprobó el primer paso en el proceso de beatificación de los españoles José Merino y María Evangelista. La ONU advirtió que la tregua entre Israel y Hamas es extremadamente frágil y pidió por más acceso de ayuda humanitaria en Gaza. Pedro Sánchez contradijo a Rutte y afirmó que España cumplirá con la OTAN con un 2,1% de su Producto Bruto Interno. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que España podrá cumplir con las capacidades que le ha pedido la OTAN gastando el 2,1% de su Producto Bruto Interno frente a la opinión del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, de que no será posible invirtiendo menos del 3,5%. El grupo terrorista Hamas reiteró su voluntad para aplicar el acuerdo de alto el fuego hasta el final. El ministro alemán alerta sobre el país en cuanto a la problemática de drogas. Manifiesta que Alemania está inmersa, lamentablemente, en el consumo de drogas. El Partido Comunista de China reforzará la disciplina interna tras la purga de altos mandos. La primera ministra de Japón acelera el aumento del gasto en defensa al 2% del Producto Bruto Interno. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció un presunto intento de envenenamiento al hallar sustancias tóxicas en un regalo. El gobierno de Perú dijo que 4 de cada 10 peruanos han sido víctimas de extorsión. El primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó que el avance de la criminalidad en el país se refleja en que actualmente 4 de cada 10 peruanos han sido víctimas de extorsión, al explicar la necesidad de decretar el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao. Cuba extraditó a México a Jin Dong-jan, supuesto traficante de fentanilo. La OTAN activó 2 cazas españoles por una intrusión de Rusia en el espacio aéreo de Lituania. El ente electoral de Bolivia defendió el resultado de la segunda vuelta electoral al finalizar el cómputo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reclamó que su canal de YouTube siga censurado y llamó imbéciles a la gente de la plataforma. Donald Trump dijo que los cárteles de la droga gobiernan México, pero que respeta a la presidenta Claudia Sheinbaum y su trabajo.
La Unión Europea pidió más fórmulas para apoyar a Ucrania sin apostar aún por el uso de activos rusos. Fracasa en el Senado de Estados Unidos una medida para pagar a los empleados federales en el cierre del gobierno. Los agentes migratorios de Estados Unidos recurrieron a tácticas violentas para reprimir las protestas migratorias en Chicago, según la agrupación internacional Human Rights Watch. La información más trascendente, los temas que importan, lo que sucede en el mundo, lo contamos en 60 minutos cada fin de semana. Eduardo Pierce te cuenta lo que tienes que saber cada día. Política, economía, sociedad, policiales y mucho más. El mundo hoy. Siempre noticias. Confirmaron la reunión de Xi Jinping y Donald Trump, que había sido anunciada en las últimas horas. El tráfico de fentanilo, uno de los temas principales. Los presidentes se van a reunir este... En una hora te contamos la información más importante del día. Estás escuchando El Mundo Hoy. Seguimos con información, vamos con el último segmento. El gobierno de Petro, Colombia, publicó un proyecto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como base para la transformación del país. Un hijo de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, pidió a Estados Unidos que combata el narcotráfico en el frente litoral brasileño. Una jueza de Ecuador ordenó la prisión preventiva para 2 personas vinculadas con el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Abrieron un proceso disciplinario para un fiscal peruano que llevó a juicio a Keiko Fujimori. La Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía Peruana abrió un procedimiento disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez por presuntamente haber cometido errores en la acusación que hizo contra la líder política Keiko Fujimori en un proceso penal que deberá ser archivado por orden del Tribunal Constitucional. Una ONG reportó 2.066 casos de secuestro en México en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. El embajador nominado por Trump dijo que hará entender a España su gran error sobre el gasto en defensa. Milei en Argentina nombró al secretario de Finanzas Pablo Quirno como actual canciller del país. La Organización Mundial de Salud afirmó que la hambruna en Gaza sigue sin remitir tras el alto el fuego. Lula sugiere a Estados Unidos cooperar contra el narco, no invadir. Redadas migratorias agitan los barrios mexicanos de Chicago. Los agentes de inmigración llegaron por segundo día consecutivo. Estados Unidos atacó a otra lancha narco en el Caribe y abatió a 6 traficantes. Era operada por el tren de Aragua. Titulares: España, la Guardia Civil incautó casi 2 toneladas de hachís en una persecución a toda velocidad en alta mar. En Nicaragua, el presidente Ortega concedió nuevas minas a empresas chinas en su país, una amplia dependencia de Beijing, denuncian en la oposición. El ex candidato Andrónico Rodríguez acusó en Bolivia a Evo Morales de celebrar el triunfo de Rodrigo Paz. Maduro anunció otro despliegue de tropas en las costas de Venezuela por 72 horas. 7 de cada 10 empresas en el mundo tienen problemas para defenderse de ciberataques. Crisis energética en Cuba. Falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla. Cientos de miles de húngaros marcharon en Budapest en medio de la disputa política entre Víctor Orbán y Peter Magyar. Son los títulos importantes, por lo menos los más trascendentes de la semana, y se los hemos contado en 60 minutos, siempre con un buen matiz, siempre con buena música, agradeciendo por supuesto a Mundonet Radio en New York, a Charlie Palacio, Ari López en Miami, Contigo Radio, gracias Ángel Orejuela y Juan Carlos Peralta en Radio Colonial TV Perú. Un saludo muy grande a Chalo Huitrago en Infinito Radio México, gracias en Ecuador a Jonathan Lozano en Guayaquil, a través de Radio Dial 593 también nos escuchan cada fin de semana.
Open Radio Dominicana, Jesús Salvador. Gracias Rodrigo Maldonado, un abrazo muy grande a Marco Daza. Marco Daza es el director de ITV Innova 93.1, un abrazo muy grande desde Sucre. En Venezuela, José Martínez a través de Radio Amor. En Isla Margarita, Homer Herrera, un abrazo muy grande, Caracuey FM. Gracias José María en España, en Alicante, a través de Onda Amistad. Estamos también los fines de semana, los domingos estamos allí en España. Gracias Radio Sonar en Valparaíso 96.5, Hugo Bamondes, y gracias Oli Hit, también en Valparaíso, Chile, Gerardo Cerda. Saludos para Entera 2 TV y Radio en Cancún, Quintana Roo, Ángel Manuel. Y por supuesto a Bonchona FM, Giancarlo Altuve en Venezuela. Mi nombre es Eduardo Pierce, un placer